Bien, bueno, muchas gracias a todos por participar. El día de hoy, pues me ha tocado hablar sobre herramientas HCE para una gestión ambiental eficiente. Mi nombre es Margot López, yo soy Country Manager en SG Innova Perú. Yo me encuentro desde Lima, Perú. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre estas herramientas de HCE que nos ayudan para hacer una buena gestión ambiental. Vamos a empezar hablando un poco qué es HCE, por qué es tan importante en la gestión ambiental. Pues cuando hablamos de HCE, todos hablamos de los temas de seguridad, salud, medio ambiente, más orientados al objetivo de prevenir riesgos laborales, garantizar la seguridad de los colaboradores y pues también hablamos de minimizar el impacto ambiental, ¿no? Es importante en la gestión ambiental. HCE es clave para cumplir con todas las regulaciones. Tenemos normativas, ¿no? Si hablamos de la gestión ambiental, hablamos de la ISO 14001, hablamos de EMAS, hay también la 50001, que es la gestión energética. Hay muchas normativas que nos ayudan a reducir la contaminación y mejorar la sostenibilidad de las organizaciones. ¿Cuáles son los objetivos de esta ponencia? Pues explicar un poco qué es lo que HCE, su relación con la gestión ambiental, presentar herramientas claves que nos van a ayudar a una gestión ambiental eficiente y pues mostrar algunos ejemplos de aplicación y cuáles serían los beneficios, ¿no? Cuando hablamos de la relación que hay entre HCE y la gestión ambiental, pues buscamos siempre minimizar el impacto negativo de las actividades humanas, de las operaciones, de las organizaciones en el medio ambiente. Incorporamos algunas herramientas para reducir estos riesgos ambientales. Pues, ¿no? Ahí, dentro de estas herramientas específicas, podemos hablar de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Análisis de riesgos ambientales, así como en seguridad tenemos las matrices IPER, en el medio ambiente tenemos las matrices de identificación de aspectos, impactos ambientales, y hay un análisis de riesgos ambientales, ¿no? Hay el monitoreo ambiental, hay software hoy en día especializados para hacer hay sensores, software para medir las emisiones, la calidad del agua, los consumos de los recursos. La gestión de residuos es importante, el uso de metodologías como por ejemplo las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Y también hacer un tratamiento adecuado de los desechos peligrosos. Las certificaciones ambientales es una de las herramientas también. Hablamos de implementar normas como la ISO 14001 o EMAS para mejorar la gestión ambiental. Los sistemas integrados de gestión, ¿no? Hablamos también ahí de software, de plataforma. Justo hoy Diego nos va a mostrar una plataforma HCE para centralizar toda la información que nos ayude a tener, por ejemplo, el tema de accidentes, incidentes, actos y condiciones subestándar, indicadores, ¿no? De huella de carbono, por ejemplo, que finalmente toda esta información, tenerla centralizada en un repositorio, en un software o en una plataforma, pues nos ayude a tomar las mejores decisiones, ¿no? Es el objetivo. Y también hay estrategias para mejorar el desempeño sostenible, ¿no? Una de las estrategias es la ecoeficiencia, que es reducir el consumo de recursos sin comprometer la producción. Hablamos también de economía circular, implementar modelos que minimicen residuos y fomenten el reciclaje. Energías renovables. Ahí es donde ya muchas empresas, aquí en el Perú, bueno, y en todo el mundo, han empezado a reducir la huella de carbono. Primero con un indicador de medición y luego con planes de acción y estrategias para reducir la huella de carbono. Importante también como estrategia es la capacitación y la cultura ambiental. Formar a los colaboradores en prácticas sostenibles y cumplimiento de las normativas, ¿no? Otra de las estrategias también es la responsabilidad social empresarial, definir iniciativas de compromiso ambiental y social dentro de las comunidades. Hablamos también aquí de reportes de sostenibilidad, utilizar estándares como por ejemplo GRI para reportar avances en la gestión ambiental. Otro de los temas también, un enfoque HCE bien aplicado permite que cumplamos con normativas como por ejemplo la ISO 14001.
¿no? ¿Qué es la ISO 14001? Pues es un estándar que establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental, ¿no? Y nos permite identificar, controlar, reducir el impacto ambiental de una manera pues más eficiente, ¿no? Un enfoque en HCE facilita el cumplimiento de la ISO 14001, pues, ¿no? Porque ahí hablamos de una gestión integrada de riesgos, del monitoreo y la mejora continua, del cumplimiento legal de todas las normativas ambientales locales e internacionales, porque cada empresa, dependiendo del sector donde se desarrolla, puede tener cierta normativa ambiental que tiene que cumplir. En la ISO 14001 también hablamos de auditorías y evaluaciones, ¿no? Ya, pues ahí la auditoría interna es un requisito de la ISO 14001 y HCE también incorpora tema de inspecciones, revisiones periódicas, ¿no? Para garantizar la conformidad. ¿Cuáles serían los beneficios de integrar HCE con 14001? Pues mayor eficiencia en la gestión ambiental, reducción de los costos operativos, mejora también la imagen corporativa de las organizaciones, ¿no? Y la reputación, porque todos queremos trabajar con una empresa que se preocupe por el medio ambiente, que haga toda esta gestión basada en el ciclo PHBA, ¿no? Y que haya un menor, obviamente, riesgo de sanciones por incumplimiento ambiental, ¿no? Eso es mucho de los beneficios, ¿no? El cumplimiento legal, evitar sanciones y multas, la eficiencia operativa, no reduce costos por consumo de recursos y gestión de residuos, la responsabilidad social, mejora la reputación y la confianza de la empresa, ¿no? Hoy en día, inclusive para participar de algunas licitaciones, te piden esta información, ¿no? Reducción de riesgos ambientales, minimizar la contaminación y el impacto ecológico, ¿no? Que es a donde apuntamos todas las organizaciones. Cuando hablamos de otra de las herramientas de HCE para la gestión ambiental es un sistema de gestión ambiental. Cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental, pues es un conjunto de procesos, procedimientos, prácticas que ayudan a las organizaciones a minimizar su impacto ambiental, cumplir con las regulaciones, mejorar continuamente el desempeño en sostenibilidad. Y pues aquí hay diferentes normativas, ¿no? Las principales normativas para un sistema de gestión ambiental, pues es la 14001, que es la norma internacional más utilizada para la gestión ambiental, basada en el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. EMAS es el reglamento de la Unión Europea que va más allá de la ISO 14001. Incluye auditorías ambientales más exigentes, transparencia en la comunicación de resultados. Hay otra normativa también, la ISO 50001, que está relacionada con la eficiencia energética. Contribuye a reducir el consumo de energía y emisiones de carbono. Está también LEED y BREEAM, que son certificaciones enfocadas en la sostenibilidad de edificaciones y operaciones empresariales. ¿Cuáles son los componentes claves para un sistema de gestión ambiental? Los principales componentes que debe incluir sí o sí un sistema de gestión ambiental es la política ambiental. Es la estructura de todas las normas, es la política, que es la declaración de compromiso con la sostenibilidad, la identificación y evaluación de impactos ambientales, el cumplimiento legal, ¿no? Asegurar la conformidad con las normativas ambientales nacionales e internacionales. El definir objetivos y metas ambientales, ¿no? Los indicadores de desempeño, los KPI, que en algún momento también lo vamos a mencionar. Planes de acción y procedimiento, estrategias para reducir impactos negativos, optimizar recursos y gestionar residuos. El monitoreo y la medición en el tema de medio ambiente es muy importante. Hay que hacer una evaluación continua del desempeño ambiental, pues mediante auditorías, inspecciones, ¿no? Que sean planificadas, no planificadas. Otro tema importante también es la capacitación y sensibilización. Hay que formar a todo el personal en buenas prácticas ambientales. La mejora continua, pues utilizar el ciclo PHBA, ¿no? Para optimizar los procesos y adaptarse siempre a las nuevas regulaciones. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión ambiental? Pues el cumplimiento normativo, lo primero, reducción de riesgos legales,
optimizar el uso de los recursos y la reducción de los riesgos operativos, de los costos operativos, mejorar la imagen corporativa, eso ya lo hemos dicho, ¿no? La reputación de la empresa también es importante, disminución del impacto ambiental y el fomento de una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la organización, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación de riesgos ambientales, pues es un procedimiento sistemático que permite determinar cuál es la probabilidad y la gravedad de los impactos ambientales de una actividad, de un proceso, de una instalación, de una planta, dependiendo cómo esté organizada la estructura de la organización, con el objetivo de prevenir daños y mejorar la sostenibilidad empresarial, ¿no? Aquí tenemos las clásicas matriz de riesgo ambiental, las fases para poder hacer una evaluación de los riesgos ambientales, pues es primero identificar la identificación de estos peligros ambientales, emisiones contaminantes de aire, agua, suelo, uso de recursos naturales, ¿no? Agua, energía, materias primas, la generación de residuos sólidos y peligrosos, los derrames de sustancias químicas, bueno, aquí en Perú es muy conocido los derrames que hemos tenido y el daño que ocasionaba al ecosistema y a la pérdida de temas de trabajo, ¿no? De las comunidades cercanas, pues hemos tenido ahí incidentes bastante graves, ¿no? Alteración de los ecosistemas y la biodiversidad. Pues eso como primer punto, ¿no? Como primera fase en la evaluación de los riesgos ambientales, la identificación de los peligros. Luego, hacer un análisis y la valoración del riesgo, evaluar la probabilidad de ocurrencia del impacto, determinar la severidad o las consecuencias del impacto ambiental, y ahí pues aplicamos metodologías como la matriz de riesgos ambientales, análisis cualitativo y cuantitativo, y luego pues tenemos el control y la mitigación del riesgo, ¿no? Implementación de medidas preventivas, medidas correctivas, el uso de tecnologías limpias y procesos ecoeficientes, el monitoreo y las auditorías ambientales para verificar el control del riesgo, y pues como última etapa, pues el seguimiento y la mejora continua, ¿no? Establecer indicadores de desempeño ambiental, aplicar el ciclo PHBA, que lo aplicamos en todo, ¿no? En todos los sistemas de gestión, y es importante hacer una revisión periódica para ajustar estas estrategias y garantizar el cumplimiento normativo, ¿no? Porque ningún sistema de gestión es perfecto, cada cierto tiempo hay que hacer inspecciones, revisiones periódicas para ajustar estos planes de acción y garantizar el cumplimiento normativo. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la evaluación de riesgos ambientales? Pues tenemos la matriz de riesgos ambientales, el análisis del ciclo de vida, modelos de dispersión de contaminantes que simulan la propagación de contaminantes en el agua, en el aire, las auditorías ambientales, ¿no? Que son las evaluaciones sistémicas de cumplimiento ambiental, el monitoreo de impactos ambientales, para eso existen sensores, software, para medir la calidad del aire, del agua, y también hay otros indicadores ambientales, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación de riesgos ambientales? Pues el primer beneficio, pues la reducción de los impactos ambientales negativos. El cumplimiento con las normativas, como por ejemplo con la ISO 14001 o con otras regulaciones locales. Mejorar la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, ¿no? Mayor confianza de las partes interesadas, de los stakeholders, los clientes, los inversores, la comunidad que está cerca de la mina o de la empresa, ¿no? Donde nos desarrollamos. Importante, los indicadores de desempeño ambiental, ¿no? Los IDAs. Los indicadores de desempeño ambiental pues son métricas claves que permiten a las organizaciones medir, evaluar y mejorar su impacto ambiental dentro de un sistema de gestión. Su función pues es darnos la información objetiva para la toma de decisiones y la mejora continua de la sostenibilidad. Existen diferentes tipos de indicadores de desempeño ambiental. Hay un tipo de indicadores que es los indicadores de desempeño operacional, que miden la eficiencia de los procesos internos, como por ejemplo el consumo de energía, el consumo de agua, la cantidad de residuos generados,
el uso de materias primas renovables versus las no renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son, por ejemplo, indicadores de desempeño operacional. ¿Okay? Miden la eficiencia de los procesos internos relacionados al medio ambiente. Hay otro tipo de indicadores que son los indicadores de desempeño ambiental, que miden los impactos ambientales directos de la empresa. Por ejemplo, ahí está la calidad del aire, niveles de CO2, contaminación del agua, nivel de ruido ambiental en decibeles, cantidad de residuos reciclados versus residuos enviados al vertedero, el índice de biodiversidad en áreas de operación. Y también están los indicadores de desempeño de gestión, que estos evalúan la efectividad del sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, ahí viene el porcentaje de cumplimiento normativo ambiental, número de incidentes ambientales reportados, número de auditorías ambientales realizadas, horas de capacitación ambiental por empleado, y también pues ahí viene la inversión en los programas ambientales. ¿Cuánto porcentaje del presupuesto total estamos asignando para el desarrollo de estos programas ambientales, ¿no? ¿Por qué es importante definir estos indicadores? Porque permiten medir y mejorar el impacto ambiental en la empresa. Ayudan a cumplir con la normativa, con la 14.001 y las regulaciones locales. Nos facilitan la toma de decisiones, porque ya tomamos decisiones basadas en datos, ¿no? En datos reales. Ayudan también en la mejora de la transparencia y la reputación corporativa y identifican oportunidades de reducción de costos mediante la eficiencia ambiental, ¿no? Es importante también que para que estos IDAs, estos indicadores de desempeño ambiental, sean efectivos, pues deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Okay? Este sistema de gestión no es una isla, tiene que estar alineado a la estrategia de la organización. Deben ser medibles, verificables, relevantes para la operación y tienen que ser monitoreados periódicamente, ¿no? Para poder identificar mejoras, porque si no los monitoreamos, no analizamos los datos, entonces no nos ayuda. Y para los indicadores es importante utilizar tecnología, como por ejemplo software de gestión ambiental para la recopilación de datos, que yo pueda entrar el dato desde una tablet, desde un celular, que me genere un cuadro de mando como un BI, por ejemplo, que me ayude en el análisis de datos y que me permiten finalmente la toma de decisiones, ¿no? Y luego aquí tenemos herramientas. Y ya me había adelantado un poquito el tema de tecnología, de software. ¿Por qué es importante los software? Porque nos envían alertas, nos pueden llegar un correo electrónico, por ejemplo, donde yo tengo que ingresar el valor, la medición de un indicador, de estos indicadores que hablábamos, por ejemplo, el número de incidentes ambientales reportados, las auditorías, la contaminación del agua. Aquí hay muchas empresas que ya miden la huella de carbono. Entonces ya nos envía alertas, si estamos en rojo, estamos en diferentes periodos ya desviados, pues podemos definir un plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar este indicador que está en rojo, en un periodo o en 2 periodos o en tendencia? Entonces ya el sistema pues nos manda correos electrónicos a los responsables, nos muestra un cuadro de mando con los resultados que nos ayudan en la toma de decisiones. Plataformas para la gestión ambiental, pues hay software de monitoreo de emisiones, de residuos, de consumo energético, hay sensores ambientales para la medición en tiempo real de los contaminantes. Y pues otra de las herramientas importantes es los planes de respuesta ante una emergencia ambiental. ¿Qué es un plan de respuesta? Es una estrategia diseñada para prevenir, controlar, mitigar los impactos de los incidentes ambientales dentro de una empresa. Estos planes son importantes, ya que nos van a proteger al medio ambiente, la salud de los trabajadores y bueno, en general, ¿no? Es un conjunto de procedimientos, acciones estructuradas para manejar todos estos eventos no deseados que pueden pues, generar daños al entorno. ¿Cómo elaboramos un plan de respuesta ante una emergencia? ¿Cuáles son las etapas para poder definir un buen plan? Pues primero, la identificación de los riesgos ambientales, hacer la evaluación de los riesgos potenciales, derrames, incendios, explosiones, fugas de contaminantes, análisis de impacto en el aire, en el agua, en el suelo y biodiversidad.
Una vez que ya hemos identificado los riesgos ambientales, pues hacemos la prevención y preparación, implementación de controles preventivos, capacitación al personal que va a responder, que va a responder ante una emergencia, la señalización y la disponibilidad de equipos de respuesta. Hay un kit de derrames, extintores, barreras de contención, simulacros periódicos para evaluar la efectividad del plan, ¿no? O sea, si ya tenemos el plan diseñado, pues hay que hacer simulacros de cómo va a funcionar este plan en el momento de la emergencia. La respuesta inmediata, activación de un plan de emergencia y notificación a los equipos de respuesta, la contención y control del incidente, una evaluación rápida del impacto ambiental, la comunicación con las autoridades y las partes interesadas. Es importante cómo vamos a comunicar, quién lo va a hacer, porque hay que comunicar pues al gobierno, a las comunidades, a los organismos reguladores. Es importante esa respuesta inmediata, ¿no? Las formas a veces, ¿no? Hay que cuidar mucho las formas como comunicamos. La recuperación y la mitigación, ¿no? Implementar acciones correctivas para reducir los daños ambientales, el monitoreo y el análisis post-emergencia para evaluar el impacto y la efectividad de la respuesta, ¿no? Y importante también la restauración de las áreas afectadas, ¿no? Y la mejora de los procesos para evitar siempre incidentes futuros. Aquí, ¿cuáles son las herramientas utilizadas en los planes de emergencia en ambiental? Pues la matriz de evaluación de riesgos, mapa de riesgos, ¿no? Que es la ubicación de dónde están las fuentes de peligros y cuáles son las zonas vulnerables, ¿no? Siempre todas las empresas tienen un mapa de riesgo. Los protocolos de notificación y respuesta. Debemos tener procedimientos específicos según el tipo de emergencia. Equipos de respuesta ante emergencia, las brigadas, ¿no? Debe haber un brigadista, un personal capacitado para actuar ante incidentes. Y los simulacros y las capacitaciones. Es un entrenamiento regular para mejorar la preparación y el tiempo de reacción. Pues beneficios de tener estos planes, pues protección a la salud de los trabajadores y a la comunidad, cumplimiento con la normativa, con la 14.001, prevención de sanciones, pues, y también la reducción del impacto ambiental. Un tema muy importante, creo yo que es un pilar fundamental en un sistema de gestión HCE, es la capacitación y la cultura organizacional, ¿no? Ya que estas pues garantizan que los trabajadores adopten buenas prácticas ambientales de seguridad, salud ocupacional y también contribuyen así a un desempeño sostenible de la empresa. ¿Por qué es tan importante la capacitación en HCE? Pues asegura que todos los empleados comprendan los riesgos ambientales asociados a sus actividades, ¿no? Mejora también con el cumplimiento de las normativas, puede ser la 14.001, los temas de seguridad, la 45.001, y pues otras regulaciones locales. Por ejemplo, aquí en seguridad tenemos la ley 29783, que hay que todas las empresas tenemos que cumplirlas aquí. Reduce los accidentes laborales y minimiza los impactos ambientales. Fomenta también la innovación en prácticas sostenibles y seguras. Hay diferentes tipos de capacitación. Está la capacitación técnica, por ejemplo, hay el manejo de residuos, sustancias peligrosas, protocolos de respuesta ante una emergencia, uso adecuado de EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal. Hay también la capacitación en normativas y en buenas prácticas, por ejemplo, cómo cumplimos con la ISO 14.001, con la ISO 45.001, la legislación ambiental, la legislación en seguridad, la ley 29783, el programa de auditoría interna en HCE, ¿no? Y también hay formación en cultura organizacional y sostenibilidad, como por ejemplo, sensibilización sobre la responsabilidad ambiental y social de la empresa, programas de liderazgo ambiental y seguridad, incentivos y reconocimientos a buenas prácticas, ¿no? Eso también hace parte de las capacitaciones. ¿Y cuáles son las estrategias para fomentar o para fortalecer la cultura organizacional? Pues, liderazgo y compromiso de la alta dirección. Todos los que estamos en el sistema de gestión sabemos que si la alta dirección no promueven con el ejemplo, esto no funciona. No funciona ni en medio ambiente, ni en HCE, ni en ningún sistema de gestión. Por eso es importante el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. La comunicación efectiva.
carteles, boletines, reuniones, plataformas digitales, para reforzar esos mensajes claves, ¿no?, que queremos que calen en los colaboradores. La participación activa del personal, programas de sugerencia. Hay organizaciones que tienen buzones de sugerencia donde cualquier persona, que puede ser de forma anónima o identificándose desde una tablet, desde un celular, puede registrar una sugerencia. Brigadas ambientales, comités de seguridad, ¿no? Es importante la participación activa de todo el personal. Integración de HCE en la gestión empresarial. Incluir lo que hemos hablado, los indicadores, métricas de desempeño ambiental, indicadores claves, ¿no?, de una organización, reconocimiento e incentivos, premios a equipos o empleados que implementen mejoras en seguridad y sostenibilidad, ¿no? Hay empresas aquí en Perú que se llaman círculos de mejora, ¿no?, que entre ellos a la interna hacen concursos y pues los que presentan o implementen estas mejoras en temas de sostenibilidad o en temas de seguridad, pues son premiados, ¿no? Tienen premiados, inclusive vienen aquí a Lima y son premiados en la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, es una estrategia para fortalecer la cultura organizacional, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de tener una cultura organizacional fuerte? Pues la reducción de accidentes laborales, riesgos ambientales, el cumplimiento de las normativas y la reducción de sanciones, mayor compromiso y motivación de los empleados, ¿no? Porque nos sentimos motivados cuando pues hay una buena comunicación, cuando hay liderazgo de la alta dirección, cuando participamos y somos parte de. Entonces mejora la motivación también. Mejora la reputación y el posicionamiento de la empresa en tema de sostenibilidad, pues, y se optimizan el uso de recursos y reducción de costos operativos. ¿Okay? Bueno, aquí hay algunos casos de éxito. Toyota implementó la 14001, redujo su consumo de agua en un 30%. Empresas de energía eólica que usan software de HCE pues, para monitorear emisiones y mejorar la eficiencia operativa. Y así como estos, pues hay muchos casos. Hoy en día las organizaciones ya miden la huella de carbono, ya utilizan energías eólicas, ¿no?, diferentes tipos de energía. ¿Cuáles son los retos, ¿no?, los desafíos para implementar este sistema de gestión de HCE, ¿no?, en la gestión ambiental? Pues a veces nos dicen falta de presupuesto, capacitación, resistencia al cambio en las organizaciones. Pues todas las personas somos resistentes al cambio. Nos gusta estar en nuestra zona de confort y cuando nos cambian algo, pues nuestra primera reacción es que no. Pero luego ya nosotros entendemos cuáles son los beneficios, en qué ayuda a la organización y pues nos vamos adaptando, ¿no? El cumplimiento de las normativas que están en constante evolución, están en constante cambio, ya incluye ahora la 9001, el cambio climático y así todas las normativas se van a ir alineando a los temas de sostenibilidad y a los temas ambientales. Una de las oportunidades que ya es una realidad, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está revolucionando la gestión ambiental dentro de los sistemas HCE, pues permiten un análisis más preciso, más automatizado de los impactos ambientales. Pues hoy en día utilizamos el Big Data, el Machine Learning, sensores inteligentes, pues las empresas cada día están tomando decisiones basadas en datos en tiempo real, ¿no? Y cómo nosotros podemos aplicar la inteligencia artificial en el análisis ambiental, ¿no? Hay diferentes casos, por ejemplo, en el monitoreo y en la predicción de impactos ambientales, pues ahí, si queremos hacer un análisis de calidad de aire y de agua, pues hoy en día ya hay sensores, LOT y modelos predictivos para detectar la contaminación. Si queremos hacer la predicción de riesgos ambientales, pues ya contamos con algoritmos de inteligencia artificial que analizan patrones climáticos y de contaminación para anticipar desastres ecológicos. Hay modelos de dispersión de contaminantes, como por ejemplo simulación de cómo sustancias químicas se propagan en el medio ambiente. Entonces, ahí podemos utilizar la inteligencia artificial. Utilizamos también la IA para el tema de la gestión eficiente de la energía. Hay algoritmos que optimizan el consumo energético en fábricas y edificios. Reducción de desperdicio de agua,
Hay modelos inteligentes que identifican fugas y optimizan el riego agrícola. Control de emisiones de carbono, ¿no? Hay sistemas que predicen y reducen la huella de carbono de procesos industriales, ¿no? Pues, y en la gestión de residuos y economía circular, pues ahí tenemos la IA en las plantas de reciclaje para separar materiales con mayor precisión, algoritmos que mejoran la eficiencia en la gestión de desechos urbanos, predicción de impacto ambiental desde la producción hasta la disposición final. En el cumplimiento normativo, pues ahí tenemos la IA, revisa documentos, detecta desviaciones de las normativas como la ISO 14001, drones con IA para el monitoreo ambiental, ¿no? Para hacer las inspecciones de ecosistemas, derrames de petróleo, deforestación. Tenemos el uso de imágenes de alta resolución para evaluar deforestación, erosión y cambios en el uso del suelo. Entonces, tenemos ya muchos casos de uso de la IA en los temas ambientales, pues, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Mayor precisión en el análisis de impacto ambiental, reducción de costos en el monitoreo y gestión de riesgos, la detección de los problemas ambientales, ¿no? Y correctivos en tiempo real, el cumplimiento normativo automatizado, reduciendo sanciones, auditorías fallidas, optimización del consumo de recursos, ¿no? Pues, y bueno, ahí tenemos también algunos desafíos, ¿no? En la implementación de la IA en el análisis ambiental. Pues a veces hay un alto costo inicial de implementación, necesitamos de expertos en datos de inteligencia artificial porque hay que manejarlo con cuidado. Hay unas regulaciones que todavía están en desarrollo, ¿no? Para el uso de la IA en la gestión ambiental. Y dependencia, pues todavía de la calidad de datos, ¿no? Para generar predicciones precisas. Pues es el futuro que esperamos que pues la IA se siga evolucionando en sistemas autónomos de monitoreo ambiental, predicción climática avanzada y optimización de procesos industriales sostenibles, ¿no? Esto pues nos va a ayudar a una gestión ambiental más proactiva, más eficiente, ¿no? Bueno, en general la gestión ambiental requiere herramientas HCE como la 14001, software de monitoreos, planes de respuesta ante una emergencia, cultura organizacional, y hemos hablado mucho sobre la cultura organizacional, y pues implementarlas mejora el cumplimiento normativo, reduce costos, minimiza el impacto ambiental, la reputación de la organización, ¿no? Es clave invertir en capacitación y nuevas tecnologías para poder tener una gestión ambiental sostenible, ¿no? Y bien, pues yo agradecerles por estar aquí y participar de estos webinars, pues como comentó Ana, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, por ahí tenemos información interesante que pues estamos seguros que les va a aportar valor.